Hola, jovencitos, buenas tardes, buenos días, con todos los presentes, puede ser, ¿no? Buenos días o buenas tardes, según ustedes, jovencitos, que dispongan para poder ver la grabación. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Estamos ya en la séptima sesión de clase, donde en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la motivación. ¿Ya, muchachos, señoritas? Entonces, ya las semanas pasadas habíamos visto, bueno, ustedes han venido viendo también acerca de los procesos psicológicos que se habían empezado hablando con los cognitivos, aquellos que me permiten conocer la realidad. También están aquellos procesos que son afectivos, en las cuales me permiten tener una relación con el ambiente y donde se van a presentar diferentes, pues, reacciones, ¿no? En base a necesidades. Así, los procesos afectivos son bastante fuertes, por eso afectan al sujeto. Pero también están los procesos conativos, ¿no es cierto? Los procesos conativos son aquellos que van a definir aquel objetivo, aquella meta que de repente nosotros nos vamos a fijar, esa visión que nosotros vamos a tener para más adelante, porque la motivación es aquel impulso que nosotros tenemos, toda nuestra energía se concentrará para poder lograr esos objetivos. Entonces la motivación viene a ser también un proceso psicológico, pero de orden ya superior, denominado proceso cognitivo, que está unido bastante a la voluntad, eso sí es cierto. La voluntad también es un proceso psicológico bastante relacionado con la motivación. Por eso se menciona en los libros proceso cognitivo, volitivo, ¿no? Muy bien, jovencitos, entonces vamos a revisar inmediatamente lo que vamos a contemplar para el día de hoy. Entonces ahí tenemos lo que vamos a tratar en esta sesión, que es la motivación, ¿no es cierto? Que también se le conoce como proceso cognitivo. Muy bien, vamos a ver entonces la definición, vamos a hablar de los ciclos de motivación que hay, también los tipos de necesidades según Maslow, teoría de la autodeterminación, importante también evaluar las teorías, y la motivación según McClelland, ¿no? Este es un señor también que investiga acerca de las necesidades, pero desde un marco más social, más psicológico, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ir viendo cuando estemos pues ya en la segunda parte de nuestra clase, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces vamos a ir empezando primero con lo que es la definición de lo que es la motivación. Vamos a ver por acá. Nos encontramos con los objetivos. Bueno, los objetivos es en primera instancia identificar los conceptos de la motivación, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por motivación? ¿Qué cosa es el motivo? Que es un concepto que se desprende de la definición general que es la motivación. Hoy día vamos a ver esa diferencia. Y también lo que es la necesidad, ¿no? ¿Cómo se entiende la necesidad? ¿Cuáles son los tipos de necesidades que existen? Es en la primera parte. Luego, reconocer el ciclo de la motivación. Sí, señoritas, jovencitos, la motivación tiene pues una serie de pasos, una serie de factores, donde va a ser pues uno después del otro, ¿no? Entonces, primera etapa, segunda etapa, tercera, y vamos a hablar que todo esto muchas veces es repetitiva, por eso se dice ciclo de la motivación, ¿no? Muy bien, también hay características importantes que tenemos que mencionar, ¿no? Luego, diferenciar las diferentes clasificaciones de las necesidades y también de los motivos. Entonces, tenemos que ver cuáles son los tipos de necesidades, cuáles son las teorías que tratan pues también de explicar, de graficar, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de necesidades y también los motivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre motivo y necesidad? Muy bien, muchachos, vamos entonces a dar inicio así con la definición de lo que es la motivación. Bueno, en primera instancia, la motivación es un proceso psicológico de orden superior. ¿Por qué es superior? Porque cuando los seres humanos nacemos, el bebito recién nacido no presenta objetivos, todavía no tiene esa visión, esa meta para más adelante. Lo que sí tiene son necesidades, pero no presenta todavía objetivos. Esos objetivos, como ya más tarde se van a ir dando, el hecho de querer obtener buenas notas o el hecho de ser profesional, por ejemplo, ya se va a ir construyendo poco a poco en las interacciones sociales, con la presencia de diversos factores también. Y los agentes, que también es importante, ¿no es cierto? Agentes como la familia, agentes como la escuela, los medios de comunicación, la misma comunidad, van a hacer entonces la formación
de que se instaure estos objetivos, ¿no es cierto? Estos objetivos, estas metas, por eso que es un proceso psicológico superior. Entonces, todos estos objetivos van a orientar la actividad en función a los motivos, ¿no es cierto? Los motivos, ya vamos a explicarlo más adelante, cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Cuál es la definición también de motivos. Entonces, estamos con esta primera idea de que la motivación es un proceso superior, ¿ya? Ahora, el motivo que se va a formar es ya una representación mental solamente humana, porque es consciente. Entonces, por ejemplo, el motivo puede ser el deseo de querer ser profesional, ¿no? En el rubro de arqueología, de arquitectura, de medicina, de derecho. Entonces, me gustaría estudiar derecho, me gustaría estudiar medicina, me gustaría estudiar antropología. Eso es el motivo. Es una representación mental que se va a construir dentro de nuestra mente y que nosotros estamos buscando algo, ¿no es cierto? Es un objeto deseado. ¿Ya? Entonces, un motivo viene a ser ya una representación muy particular que está en base a gustos y preferencias, eso sí. ¿Por qué? Porque la carrera profesional que de repente escoja un jovencito no necesariamente es igual que la de su amigo, ¿no es cierto? Su amigo de repente está más orientado a otra carrera, mientras tanto su mejor amigo tiene otros intereses, ¿no es cierto? Otra carrera. Entonces, por eso que el motivo se basa en las particularidades de cada persona, ¿no es cierto? Se basa pues en los gustos, en las preferencias, en las experiencias también que ha tenido la persona. Muy bien, por eso el motivo ya viene a ser algo más particular, mucho más subjetivo y es más consciente también. De ahí que los animalitos no formen motivos. Muy bien, por ejemplo, acá en la imagen se puede observar a un andinista, ¿no? Motivado por alcanzar alturas por encima de los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que esta persona está motivado por querer alcanzar, ¿no es cierto? Algo, quiere llegar a la cima, quiere llegar a una meta. Y justamente va a haber contratiempos, ¿no? Va a haber obstáculos, seguramente, inclusive puede en algún momento, ¿no? Quizás algún riesgo, ¿no? En su vida, pero él sigue avanzando y dice, yo tengo que llegar, yo tengo que seguir, ¿no? A pesar de que me estoy de repente resbalando, pero yo tengo que seguir. Entonces así la motivación se grafica de esa manera, como ese impulso, esa energía que mueve toda la conducta para poder conseguir esa meta, ese objetivo. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Es un nivel entonces, bueno, bastante considerable, ¿no? Interesante. Muy bien, vamos entonces a hablar ahora del ciclo de la motivación. ¿Cuáles son estas fases, cuáles son estas etapas que se van a dar en todo lo que es el proceso psicológico de la motivación, ¿no? Bueno, primero estamos en un estado motivante, ¿ya? Esta es la primera parte, donde ahí se van a presentar dos definiciones importantísimas, como ustedes pueden apreciar, la necesidad y el motivo. Cuando hablamos de necesidad, estamos mencionando que es un estado de déficit, un estado de carencia, donde el ser humano pues no tiene todavía, ¿no? Eso que anhela, que generalmente puede ser, como se menciona ahí, ¿no? Por ejemplo, el sentir sed, el tener sueño, el tener hambre, el querer ser profesional, ¿no? Entonces, una necesidad implica pues una carencia de orden biológica, biosocial o psicosocial, cualquiera de las tres formas. Y en base a esa necesidad se va a formar un motivo, que es un deseo, una representación muy particular que ya habíamos explicado. Entonces, representación mental de un objeto que está deseándose, ¿no? Por ejemplo, apetecer beber limonada. Quiero beber una limonada, por ejemplo. O sea, tengo sed, que es una necesidad general, que inclusive los animalitos también tienen, ¿no es cierto? Necesidad de tomar agua. Pero el ser humano es el único que construye en su mente aquel deseo, aquel motivo que está en base a sus gustos y preferencias. Ah, me gustaría tomar un vaso de limonada, un vaso o un jugo de maracuyá, por ejemplo, ¿no? Un jugo de fresa, o me gustaría una gaseosa, me gustaría un maracuyá, una chicha, ya eso estamos hablando de un motivo. ¿Cómo sería también si hablamos de una necesidad más psicológica, ¿no? Ah, me gustaría ser profesional, quiero ser profesional, y construyo mi motivo. Ah, me gustaría ser un arquitecto.
o me gustaría ser un doctor, o un psicólogo. Eso ya es el motivo. ¿Se dan cuenta? Entonces el motivo es mucho más ya personalizado, ¿no? La necesidad se podría decir que es mucho más general. En cualquiera de las situaciones que se van a presentar, entonces estamos en un estado motivante donde la persona no está muy tranquila, está un poco inquieta, inquieto, está con esa necesidad y quiere cubrir, quiere satisfacer, ya ha formado su motivo. Tengo hambre, me gustaría comer un arroz con pollo, un pollo a la brasa, profesor. Entonces ese es tu motivo. Entonces la necesidad está ahí y el motivo se sigue construyendo. Entonces, ¿qué hace la persona para que se cumpla esa necesidad y también el motivo? Entonces ya no solo está representando, imaginando, sino que también realiza una serie de acciones, ¿sí o no? A eso se le conoce como conductas. Conductas motivadas para poder alcanzar esa necesidad, satisfacer la necesidad y satisfacer también el motivo. ¿Se dan cuenta? Entonces la conducta motivada es el conjunto de comportamientos, acciones que un ser realiza. Acciones dirigidas a una meta que satisfaga la necesidad del sujeto. Por ejemplo, con el fin de satisfacer la sed, estábamos colocando en el primer ejemplo, prepararse una limonada, ir a la cocina, ¿no? Disponer de un recipiente con agua, ver los limones, abastecerse de azúcar, los cubiertos, bueno, todo ello, ¿no? Entonces así estamos ya realizando una acción para poder consumir, ¿no? Ese apetitoso refresco, ¿no? Y hay personas que a veces le quieren colocar este cubito de hielo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas acciones que uno realiza se le conoce como conducta motivada. Ahí está la fuerza. Entonces la persona está empeñada en eso. Ahora, si esto lo trasladamos a un ejemplo que sea más de psicológico, de necesidad psicológica, quiero ser profesional, me gustaría estudiar arqueología. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a comprar libros, prepararme, preguntar, asistir a seminarios, asistir a los foros también. ¿Se dan cuenta? Recordemos que también hay plataformas aquí que nos brinda la institución, donde ahí también hay foros donde podemos también intercambiar ideas. Entonces, todo eso son conductas motivadas. ¿Se dan cuenta? Tener una libretita de apuntes, por ahí sacar algunos resúmenes, elaborar un mapa conceptual, son conductas motivadas. ¿Por qué? Porque están orientadas hacia un objetivo, que es ingresar y ser profesionales, ¿no? Muy bien, entonces en la conducta motivada, a su vez van a haber algunas situaciones que se le conoce como persistencia, selectividad, consumación o consumatorio, ¿no? Vamos a ver por aquí entonces. Cuando se habla, por ejemplo, de la selectividad, es cuando la persona selecciona el lugar, el sitio, las personas, ¿cierto? Que van a poder eh, satisfacer más esta necesidad. Por ejemplo, si el jovencito quiere ser profesional, quiere estudiar la carrera de Derecho, supongamos, entonces él está seleccionando el lugar o la casa de estudios para poder estudiar, la universidad. Esa es una selección que está dentro de la conducta motivada. De repente este año, por una situación que hemos pasado, pues, ¿no? Y que estamos todavía en pandemia, de repente no se ha podido dar el examen, problemas económicos, entonces persiste, ¿no? El jovencito persiste de repente para el próximo año, para este año, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la persistencia. Y luego vendrá la consumación, que está dentro de la conducta motivada. Ya la consumación viene a ser pues cuando la persona está ya frente a ese objetivo prácticamente para poder satisfacerlo. Es como cuando una persona va a un restaurante, ahí está con la conducta motivada, ¿no? Porque se le ha antojado un ceviche, pongamos. Tiene la necesidad de comer, se le ha antojado un ceviche, ese es el motivo. Va a un restaurante, está seleccionando qué restaurante ir y después está frente ya a ese plato. Entonces ahí se dispone a la consumación. Primera cucharadita, segunda cuchara, ¿no? Hasta que después ya se haya satisfecho. Es ahí donde estaremos en la satisfacción de este ciclo de la motivación. Satisfacción del estado motivante también se le conoce. Y miren esta palabra aquí, jovencitos, que es importante, es la homeostasis. La homeostasis viene a ser ese equilibrio que nuestro organismo por fin tiene. Porque cuando uno tiene una necesidad, todavía no se halla este equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el organismo, cuando son necesidades orgánicas, biosociales, entonces nosotros estamos inquietos porque tenemos sed, tenemos hambre,
hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, después, cuando ya hemos satisfecho ese alimento, ya hallamos la homeostasis. Entonces, ¿cuál es la base biológica? Es el hipotálamo, que nos permite hallar ese equilibrio interno o regulación interna que también se le conoce. Muy bien, reducción del estado motivante luego de haber satisfecho la necesidad, ¿no? Por ejemplo, luego de beber la limonada se experimentará satisfacción. En economía hay un término que se relaciona bastante con lo que estamos hablando, y eso es la ley de Gauss. Sí, en economía existe ese término, la ley de Gauss. Justamente, pues, indica este estado de satisfacción, donde ya la persona no puede consumir más. Al inicio sí era bastante, ¿no? Una persona tiene sed, consume un vaso, 2 vasos, 3 vasos, hasta la mitad de la jarra, si es posible, o una jarra. Pero después poco a poco va bajando, ya no, va bajando, hasta que después ya prácticamente es nulo, ya no quiere tomar nada, ya se siente saciado, ¿no? Entonces así podemos entender también un poco de manera general a la ley de Gauss, ¿no? En economía. Muy bien, vamos a ver entonces los tipos de necesidades que tenemos aquí. Y mira, esto nos relaciona bastante a lo que es el curso de economía, ¿cierto? Las necesidades nosotros sabemos por el curso de economía que son pues ilimitadas, ¿no es cierto? Sí, hay un sinnúmero de necesidades en el ser humano y estas son ilimitadas. Pero en líneas generales vamos a ver aquí que aparte de que la esencia de las necesidades es que son ilimitadas, vamos a ver cuáles son los tipos de necesidades que existen. Miren, los seres vivos presentamos necesidades, ¿no es cierto? El ser humano tiene sed igual como el animalito, ¿cierto? El gato tiene hambre igual como el ser humano que en algún momento tenemos hambre. Entonces, esta necesidad de hambre, de sed, cuando está, presentado en los animales, se le conoce como biológicas. Estas necesidades biológicas son exclusivamente de ellos. Pero profesora, nosotros también tenemos necesidades, usted lo acaba de decir, de repente alguien puede mencionar, ¿no? O pensar. Claro, pero en nosotros se le conoce con otro nombre ya, que después lo vamos a ver. Pero los animalitos también tienen necesidades, ¿cierto? Necesidad de sueño, de hambre, de sed. Por eso su origen es biológico y está regulado por los instintos. En cambio, en el ser humano está regulado por la conciencia. En cambio, en ellos, si tienen hambre, inmediatamente se produce ese impulso. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el gatito cuando tiene hambre se sube a la mesa, se sube al estante y empieza pues a comer lo que está oliendo, ¿no? Es impulsivo. ¿Se dan cuenta? Porque sí, en el caso de los animalitos se presenta esa característica porque ellos son pues instintivos. Y mira la otra característica, que son impostergables, ahí está, impostergables. Y esto significa que cuando se presenta la necesidad en ellos, los animalitos no lo pueden pues dejar para después. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si tienen una necesidad de miccionar, ¿no? O sea, de orinar, por ejemplo, y si se encuentra pues en un lugar cerradito y no puede escapar, ahí nomás se hacen sus necesidades. O si tiene la necesidad de la copulación, tampoco no lo posterga. Inmediatamente vienen los gatitos, si se trata del gatito, ¿no? Vienen los gatos, 8, 9, bastantes gatos, y se da la copulación, no se puede postergar. Por eso dice irreprimibles también, que no se puede reprimir esa necesidad. De todas maneras se cumple. Por eso que a veces cuando vamos por la calle caminando, a veces vemos animalitos que están tomando agüita de charquitos de agua que está sucia, porque ellos sienten la necesidad de tomar agua y como sea, buscan dónde está ese líquido elemento para tomar. No son conscientes de que esa agua está sucia, está con detergente, está con veneno, no, simplemente toman nada. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden apreciar las necesidades que se presentan en ellos, la sed, el hambre, el frío, sexo, ¿no? La necesidad de copulación. Así es. Muy bien, nosotros los seres humanos tenemos también necesidades de ese orden, ¿sí o no? También tenemos necesidad de sed, hambre, frío, pero, como les estaba mencionando, en nosotros los seres humanos ya está regulado por la conciencia, por la sociedad, por eso dice biosociales. Bueno, son necesidades ya biológicas, sí, pero sociales. Su origen es biológico y está regulada por el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos hambre, por ejemplo, esto está regulado también por nuestras experiencias.
Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en la ciudad de Lima, supongamos, ¿no? Si tenemos hambre, bueno, el pescado frito, el ceviche, ¿no? Pero en otros lugares se comen otras cosas. Por ejemplo, hay una parte de China donde se consumen insectos. O en nuestra selva también hay una parte de nuestra selva donde se consumen los uris. Por eso que están reguladas por la cultura, por la sociedad en la cual el sujeto se desenvuelve. Y estas necesidades sí son postergables, ¿ah? Sí son postergables, son más reprimibles, en el sentido de que si uno tiene hambre en pleno examen, uno lo puede postergar, sí o no, pero por poco tiempo, ¿ah? Porque si no, la persona puede también desvanecerse, puede desfallecer, ¿no es cierto? Entonces, estas necesidades en el ser humano sí se pueden postergar. No tiene sed y lo puede postergar brevemente. Y también son reprimibles. Uno puede reprimir esa pulsión, esa necesidad de tomar agua, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí lo reprimimos por breve tiempo. Inclusive hay algunas personas que reprimen estas necesidades por asuntos ya sociales, políticos, religiosos. Así, por ejemplo, se ha visto que hay hasta huelga de hambre, donde mira cómo reprimen esta necesidad de comer. ¿Ves? Entonces ya en el ser humano obedece a factores más sociales, psicológicos, políticos, ¿no? Económicos inclusive. Muy bien, entonces en nosotros los seres humanos se van a presentar este tipo de necesidades denominadas biosociales. Pero si te das cuenta, nosotros somos seres tan complejos, no tan solo presentamos necesidades biosociales, sino que también queremos estudiar, queremos viajar, queremos elaborar un proyecto, entonces ya son necesidades psicosociales. Estas necesidades psicosociales son también conscientes como las biosociales, porque estamos hablando de seres humanos. De hecho, las psicosociales, su origen es social y está regulado por el aprendizaje de todas maneras, ¿no? Son postergables, sí, a veces uno quiere estudiar, quiere viajar y a veces no se puede en el momento, entonces se puede postergar, se puede reprimir, pero no hay un impacto a nivel biológico, sino más a nivel psicológico, ¿no? La persona puede frustrarse, puede tener una depresión, una tristeza, ¿no? Pero sí se pueden postergar. Por ejemplo, la necesidad de aprobación, ¿no? Siempre hay personas que buscan que se les apruebe, que se les diga pues palabras de aliento, ¿no? Buscan el éxito siempre, ¿no? Tener triunfo en algo. Buscan estar siempre acompañados, ¿no? O formar parte de un grupo. Por eso dice afiliación. Y así, más adelante vamos a ver lo que nos ofrece también el señor Maslow en los tipos de necesidades que hay, ¿no? Y también David McClelland cuando se habla de las necesidades psicosociales. Muy bien, entonces, para ir ya sintetizando lo que estamos viendo, tipos de necesidades biológicas, biosociales y psicosociales, ¿no? Son los tres tipos de necesidades. Ahí está, tenemos entonces la jerarquía de las necesidades según el señor Maslow. Abraham Maslow va a crear el humanismo en conjunto o en coordinación con el señor Carl Rogers. Y bueno, los humanistas es una corriente muy importante que aparece a partir del 60 aproximadamente. Y bueno, esta jerarquía que nos ofrece Maslow es interesante porque justamente es ello, es una clasificación jerárquica, donde va de menor a mayor, ¿no? De lo más básico a lo más complejo. Vamos a ver entonces qué es lo que nos ofrece Maslow. Primero, menciona que las necesidades tienen ciertas características, ¿no? Y que existen dos grandes grupos. Unas son las necesidades deficitarias y otras son las de crecimiento personal. Interesante, ¿no? Las deficitarias son aquellas necesidades que son conocidas como básicas de primer nivel y después sigue ya aquellas necesidades secundarias, ¿no es cierto? Que ya vamos a mencionar después. Las deficitarias son de orden inferior cuya incapacidad para satisfacerlas produce deficiencia en el organismo. Por ejemplo, las vitaminas son necesidades de orden básico. Las proteínas, las vitaminas, el respirar, el tomar agua. Entonces, ¿qué pasaría si la persona no consume esas sustancias, esos alimentos? Entonces, de hecho, que va a haber un impacto negativo en el organismo. Las de crecimiento de orden superior son menos necesarias para sobrevivir e incluyen el desarrollo ya de un potencial humano. Eso es lo que advirtió el señor Maslow, de que hay necesidades que ya están por encima de las básicas.
Una de ellas es la necesidad de estima, por ejemplo, o la de autorrealización, que tanto hablaba más. Entonces, esa necesidad ya no lo vamos a encontrar, pues, en los animalitos, ¿no? Ya son de otra jerarquía. El orden de las necesidades van de las más fuertes, o sea, de las más, a ver, como quien dice, las más importantes en el sentido de apremiantes, ¿no? Que sí o sí te tienen que satisfacer, si no el cuerpo puede morir. Hasta las más débiles en el sentido de que no son tan indispensables para el organismo, ¿no? En ese sentido se le dice débil, no porque sean no importantes, sino porque no son tan apremiantes para el organismo. Las necesidades deficitarias tienen que estar satisfechas para que las de orden superior ejerzan su influencia. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que primero, Maslow decía, si ese jovencito quiere ir a la biblioteca, por ejemplo, a estudiar y practicar álgebra, lo primero que tiene que hacer es, uno, haber tomado su desayuno. Dos, si quiere ir a la biblioteca en la tarde, antes tiene que haber almorzado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no hay ese desayuno, si no hay ese almuerzo, entonces, ¿cómo va el jovencito a tener después esa otra necesidad que ya son de orden psicológico? ¿Se dan cuenta, jovencitos? Entonces, primero se satisface las necesidades básicas, que son de primer nivel, y después las necesidades que son ya superiores. Eso es lo que plantea más. Las necesidades deficitarias se presentan en la infancia. Si no son satisfechas, sobreviene una crisis. Claro, generalmente cuando la persona, el ser humano, es bebé, se van a presentar las necesidades deficitarias. Por eso que el bebito cuando recién nace llora por la leche, quiere su alimento, ¿no? Y después los niños de 2, 3 años también. Estas necesidades en ellos se le conoce como deficitarias. Y poco a poco después se van dando las necesidades que son ya de origen, ya superiores, ¿no? Las necesidades de orden superior aparecen más tarde en la vida del ser humano. No son indispensables para la supervivencia y se pueden ya posponer después, ¿no? Eso sí. Entonces, primero, el señor Maslow dice, primero son las necesidades de primer orden, las deficitarias, las básicas, y después sobre ellas, si es que sea satisfecho, se podrá satisfacer a su vez las necesidades ya de orden superior. No siempre las necesidades tienen que estar plenamente satisfechas para que la que esté por encima del orden jerárquico cobre importancia, ¿no? Entonces ya eso ya vamos a hablarlo después cuando estemos estudiando la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces ahí vamos a ver gráficamente qué necesidad está después de la otra y cómo es que esta necesidad que está después no necesariamente se va a dar en base a la satisfacción de la primera. Entonces vamos a ver aquí cómo es la jerarquía. Muy bien, acá las necesidades deficitarias se presentan entonces como fisiológicas, se manifiestan en la sensación de la deficiencia física, ¿no es cierto? Tener sed, tener hambre, tener frío, sexo. Una vez satisfechas, deja de dirigir o controlar la conducta. Claro, una vez que ya la persona ha satisfecho esa comida, ese alimento, entonces ya la persona se encuentra más tranquila, por ejemplo, ¿no? Por eso dice, una vez satisfecha, ya deja de controlar esa conducta. Y ahora la conducta se dirige hacia la realización de otros tipos de necesidades. Muy bien, entonces de la necesidad fisiológica, que es la de primer orden, tenemos la necesidad de seguridad. Primero Maslow diría, antes de satisfacer la necesidad de seguridad, tenemos que satisfacer la necesidad fisiológica. La necesidad de seguridad es una necesidad ya superior. Influye en un adulto aun cuando ya haya cubierto estas necesidades que son fisiológicas. Es la preferencia por un mundo ordenado, rutinario y predecible, ¿no? Tener ahorros y un empleo estable es la necesidad de seguridad. ¿Ya? Entonces, una persona, por ejemplo, que contrata vigilantes, una persona que tiene guardaespaldas, que quiere tener una seguridad en la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde esta necesidad de seguridad tiene que ser satisfecha. El tener, como dice acá, una cuenta de ahorros, ¿no? Entonces todo eso hace que la persona tenga seguridad. Según Maslow, es el segundo nivel, porque la primera, que son fisiológicas, son las básicas. ¿Ya? Una vez que hemos satisfecho la necesidad de seguridad, vamos a las necesidades que ya son de crecimiento, ¿no? La de seguridad está casi en el mismo orden de las deficitarias, pero un poquito más elevada que las fisiológicas. Y después, cuando ya se satisface la necesidad de seguridad,
Después viene las necesidades de crecimiento, ¿no? Crecimiento personal, amor y pertenencia. Se le conoce también como pertenencia, ¿no? Pertenencia. Gregarismo también recibe el nombre. Se expresa al establecer una relación estrecha con la pareja o con un amigo o dentro de un grupo, ¿no? O sea, siempre el ser humano, mencionaba Maslow, siempre quiere pertenecer a un grupo social. Satisface la necesidad de dar y recibir afecto también, ¿no? Entonces, cuando está en ese grupo, de alguna manera ya está integrando entonces esas relaciones sociales y se siente bien perteneciendo a ese grupo. Profesora, pero a mí no me gusta mucho integrar un grupo, prefiero más la virtualidad. Entonces ya estás integrando un grupo, pero virtual. ¿Se dan cuenta? Entonces sí se satisface la necesidad de gregarismo o de pertenencia. Después viene la necesidad de estima. Se manifiesta en el reconocimiento, en el éxito social, ¿no? Cuando hay una aprobación de los demás. Y la necesidad de la autoestima influye en sentirse seguros, o sea, está relacionando la estima y cómo esto hace que la autoestima de la persona también crezca, ¿no? Y cómo esto influye en sentirse seguros, competentes y productivos en todos los aspectos de la vida. Entonces, la necesidad de estima viene a ser cuando ya existe este reconocimiento, ¿no? Por parte de las personas, esta aprobación, esas palabras gratificantes, ¿no? O cuando la persona recibe un diploma, por ejemplo, ahí está la necesidad de estima, de tener un éxito. Y como el señor Maslow nos dice, ¿no? Que esa necesidad de estima va a influir en la autoestima también. Interesante. Pero lo que muy pocos tienen es la autorrealización. Maslow señalaba que la autorrealización ya viene a ser un logro de una necesidad que es de las máximas potencialidades y que va por encima de las que hemos visto, mira. Y que esto tiene que ver con la realización de nuestro potencial ya, de todo lo que podemos nosotros dar, ¿no? Desarrollo máximo de sus capacidades personales y alcanza el desarrollo pleno de su personalidad. Eso es lo que menciona la autorrealización. Cuando ya todas las facetas de la personalidad se han pues desarrollado, ¿no? Interesante. Y puede expresarse en actos sencillos, pero bastante creativos. Sencillos, pero creativos, ¿no? Por ejemplo, el ayudar a los demás, el ayudar incondicionalmente, por ejemplo, ¿no? Y acá la ilustración del Dalai Lama, ¿no? Donde da consejos, donde es un guía espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces ya eso vendría a ser la autorrealización, que según Maslow no todos podemos llegar a ella. Muy bien, jovencitos, señoritas, entonces estas son las 5 necesidades que seguramente en los libros ustedes lo van a ver como una pirámide también, donde en la base se encuentran las necesidades fisiológicas. Un poquito por encima están las de seguridad, después viene pertenencia, estima y autorrealización. Muy bien, jovencitos, vamos a seguir avanzando entonces. Esta es una teoría del señor Maslow. Muy bien, ahí está entonces, tal como les decía en los libros, lo van a ver graficado de esta manera. Las fisiológicas están en la base, donde está pues la sensación para poder cubrir las necesidades del alimento, del agua, del sueño, del aire, alivio del dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la necesidad de seguridad, que es el hecho de sentirse protegidos, libres del peligro, el futuro que esté ya encaminado, predecible, ¿no? La necesidad de amor y pertenencia, los amigos, los compañeros de familia, la familia, o sea, nos sentimos, ¿no?, pertenecientes a una familia, a un grupo, a una comunidad, una cultura, una congregación de repente, ¿no? Y la idea es intimar con esas personas. La estima, que es el respeto, la confianza basada en opinión de otros también. La admiración, la confianza en sí mismo, la autovalía, porque esto, como hemos visto, refuerza la autoestima, ¿no? La autovalía, la autoaceptación, la admiración. Y luego la autorrealización, que es la trascendencia, contribuir a la humanidad, sentido de obligación hacia los otros. Ahí se da la autoactualización, que es satisfacer nuestra naturaleza individual y desarrollar nuestro potencial, ¿no? Imagínense, muchachos, son 5 escalones, 5 jerarquías. Y esta propuesta ha tenido también sus críticas, ¿ah? No ha estado libre, pues, de alguna polémica, ¿no? Pues ha habido señores que han investigado la propuesta de Maslow y han mencionado que no necesariamente tiene que ir en ese orden, ¿no?
Entonces, hay personas, por ejemplo, que a veces por la moda o por pertenecer a un grupo, está más importante el sentido de pertenencia que las fisiológicas. Así hay personas que a veces no comen, no se alimentan por estar a la moda. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay situaciones bastante diversas y no se puede pues jerarquizar que todos los seres humanos vamos a tener así ese orden, ¿no? Recordemos que la psicología es una ciencia social y no hay una fórmula que sea pues absoluta, ¿no? Que se deba pues aplicar a todo ser humano. ¿Por qué? Porque las realidades son tan distintas, el ser humano tiene tantas particularidades que no en todo se va a dar esta jerarquía, ¿no? Muy bien, listo muchachos. Vamos a otra teoría que es de la autodeterminación. Muy bien, y aquí nos encontramos con el señor Edward Deci y Richard Bryan. ¿Está? Vamos a ver cómo es esto de la teoría de la autodeterminación. ¿Cuáles son sus características generales? Sostienen que la motivación se expresa en la energía generada por las necesidades, ¿no? Eso es lo que se menciona. Entonces, es una energía que, eso sí, van a ser de las necesidades. El organismo direcciona su acción en función a los significados que se le atribuyen a los estímulos internos y externos. O sea, es en función de lo que yo atribuyo a esos significados en la cual se va a dar en el aspecto interno o externo, ¿no? Va a direccionar su acción en función a esos significados. Y esto es bastante relativo en función de la experiencia de la persona. A diferencia de los enfoques cognitivos que se centran en las metas y sus nociones, la teoría que estamos viendo le otorga importancia a la energización y el proceso mediante el que se alcanzan las metas. Todo el proceso en el cual se está dirigiendo hacia la realización de esa meta. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una importancia a ese, a ver, ¿cómo les podría decir? A esa energía que uno invierte, que uno tiene para poder alcanzar esas metas. Parten de un enfoque empírico humanista, al conceder importancia al sometimiento de su hipótesis a prueba empírica, a la vez que consideran al ser humano como organismos activos con tendencias hacia el crecimiento, a dominar situaciones e integrar las experiencias en un coherente sentido de sí mismo. Entonces ahí está bastante el hecho del uso de la conciencia también, ¿no? Consideran que siempre el ser humano tiene esa tendencia a crecer, ¿no? Y en esa tendencia de crecimiento se produce también el hecho de que se busca pues tener una identidad, ¿no? Una coherencia del sentido de sí mismo, por eso dice. Y eso tiene que ver con lo que es la identidad también. Muy bien, aquí tenemos entonces un gráfico sobre la teoría de la autodeterminación. Ahí tenemos entonces que se van a dar dos palabras importantes como la motivación extrínseca, que viene a ser aspectos factores externos que hacen que la persona quiera conseguir un objetivo, alcanzar una meta. Y la motivación intrínseca, que también es bastante importante porque es una energía que sale de nosotros mismos, ¿no? Partiendo entonces de la desmotivación, la regulación externa, la regulación introyectada, la regulación identificada, luego la regulación integrada de varios aspectos y después la motivación intrínseca, ¿no? Mira cómo se va a ir construyendo esta motivación intrínseca. Entonces hay personas que a veces están desmotivadas, pero tenemos que trabajar en un proceso, ¿no? Un proceso de cadena, como pueden ustedes observar aquí, donde poco a poco se tiene que dar ya después de esta motivación intrínseca. Y también señala la motivación extrínseca, interesante, ¿no? Entonces, una regulación interna, una regulación introyectada, esto significa que a veces nos podemos valer de ejemplos, imitaciones de otras personas. Entonces, nosotros vamos a internalizar esas conductas de otras personas. Después la identificamos para nosotros y después la integramos con todo el conjunto de los procesos psíquicos. Y después ya podemos definir una motivación intrínseca, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los tipos de necesidades que acá se van a dar? La competencia, sentirse eficaz en su entorno. Le lleva a buscar desafíos óptimos para sus capacidades y para mejorar sus habilidades también, ¿no? En un sentido de confianza para la persona y también efectividad, que sea efectiva la acción, ¿no? Entonces siempre los señores Deci
y Ryan mencionan pues que siempre hay esta competencia y que el ser humano siempre busca ello, ¿no? Esta competencia, sentirse eficaz en su entorno, que haya eficiencia. Le lleva a buscar desafíos óptimos para sus capacidades y para poder mejorar también sus habilidades, ¿no? También se da la relación, sentirse cuidado y conectado con los demás. Busca también estar en una relación con el grupo. Sentimiento de que le importa a otras personas. Busca siempre esa importancia con las otras personas, ¿no? Esta relación se ve reforzada porque los demás lo traten con amabilidad. Entonces siempre busca eso, sentirse amado también, sentirse pues querido, amado por el grupo en el cual está integrando, ¿no? Entonces quiere que las relaciones sean cordiales, las relaciones. Pero también busca la competencia. Es más, la competencia se puede ver inclusive en los pequeños que están en primaria. Y también se presenta esta situación de querer relacionarse bien con los demás. Luego la autonomía, la persona se autoafirma y se acepta. Se acepta con sus errores, se acepta con sus virtudes, ¿no? Consiste en ser el origen percibido o la fuente de la propia conducta de uno mismo, ¿no? Entonces la misma conducta, la propia autonomía. Involucra la integración de los valores, de la moral, también podríamos añadir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablándose de la autopercepción que la persona tiene, de su propia conducta también. Experimentan conductas como una expresión del ego, y a veces cuando el ego de repente se le escapa de las manos, puede haber cabida a veces para la soberbia o por el orgullo, ¿no? Sin embargo, controlado, se podría decir que el ego puede alimentar también la autoestima, ¿no? Pero en situaciones controladas. Muy bien, entonces experimentan conductas como una expresión del ego. La teoría de la autodeterminación está entonces compuesta por tres aspectos. La competencia, que es siempre sentirse eficaz, sentirse eficiente en lo que uno realiza. Las relaciones, que el ser humano busca siempre sentirse conectado, amado, comprendido en el grupo donde está, que le importa a las demás personas también, sentirse importante. Y la autonomía, que consiste ya en el hecho de percibirse uno mismo, integrar valores, buscar la moral y una formación, ¿no?, de uno mismo. Muy bien, vamos a ver por aquí. Sin embargo, los tipos de motivación que vamos a ver, se empieza, ¿te acuerdas?, con ese gráfico que vimos al inicio, la desmotivación, ¿no? Que no es intencional, no valorado, es una incompetencia, es una pérdida de control, ¿no es cierto? La persona a veces dice, ya no puedo más, mejor me echo a dormir, no hago nada. Entonces, esta situación es cuando ya se escapa de nuestras manos o de nuestro control el afrontar algo, ¿no? El no estudiar, carece de interés de estudiar, desaprueba las asignaturas, mejor no hago nada. Esa es la desmotivación. Después viene la motivación extrínseca, que es una regulación externa, que hay una recompensa, que hay castigos, que hay obediencia, ¿no? Que si no estudias, entonces voy a castigar. Los padres le exigen que estudie, si no, le prohíben salir a pasear, si no, ya no vas a tener esa computadora, ya te voy a quitar la tabla, ¿no? Entonces hay ya una regulación externa frente a esa desmotivación que los padres observan. Y después hay una regulación introyectada, que es el autocontrol, implicación del ego, recompensas internas, castigos. Se siente mal por no estudiar, siente que ha fallado por su poco esfuerzo. O sea, ya está internalizando el por qué ha fallado. Y seguramente puede también compararse con otras personas, ¿no? Y cómo él sí ha podido tener una buena nota y cómo yo no. Entonces ahí empieza la introyección. Hay una regulación identificada, importancia personal, hay una valoración consciente también, ¿no? Ya está empezando a la regulación, identificar esa regulación. Valora la conducta de estudiar, aunque no le agrade mucho. Dichas acciones le permitirán pasar de año, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una valoración, hay una importancia personal. Hay una regulación integrada, ¿no? Como les decía, y hay una congruencia consciente, es una síntesis con uno mismo, donde se pone a prueba también los otros procesos psicológicos. Estudia libremente, se compromete con las actividades de estudio porque forma parte de su estilo de vida, ¿no? Ya siente ya, como quien dice, ¿no?, una especie de internalización del hecho de estudiar, ya no por imposición, sino porque ya hay un compromiso, ¿no? Y forma parte también de su estilo de vida, se crea un hábito.
Y después ya se va a formar en una motivación intrínseca, ¿no? Hay interés, hay un disfrute, hay un placer, una satisfacción inherente, ¿no? En esa actividad que hace. Estudia con curiosidad, placer, sin recibir una gratificación externa, directa. La actividad en sí constituye el objetivo y la gratificación, la actividad, ¿no? Entonces, miren todo el proceso que ha habido en el ser humano para poder tener una motivación intrínseca que es tan importante. Entonces, hay muchas personas que no tienen la motivación intrínseca y partimos de una desmotivación. Pero mira todo el proceso para poder adquirir la motivación intrínseca que es tan importante. Entonces, si tú, por ejemplo, le preguntas a una persona, ¿y por qué estás leyendo ese libro? ¿Viene en el examen de admisión? No, no, no es porque venga, sino porque yo quiero leer y quiero saber qué cosa dice. Pero no te van a preguntar en el examen, no, pero igual yo quiero saber qué cosa dice, porque siento un placer en la lectura. Entonces, ahí estamos teniendo una motivación intrínseca. Y seguramente, según la teoría de la autodeterminación, seguramente ha pasado por todos estos procesos, ¿no? Y si una persona está desmotivada, la idea es trabajar en una regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada, regulación integrada, para poder arribar a la motivación intrínseca, ¿no? Eso es lo que se menciona y es lo que se busca. Muy bien. Tipos de motivación, seguimos entonces con Deci y Wright. Ahí está la motivación extrínseca. La actividad realizada es un medio para arribar a un fin, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino es un medio. Las metas se orientan hacia afuera y se dividen en tres: la fama, la apariencia física y el éxito financiero. Están vinculadas con manifestaciones externas, es decir, con las reacciones de otras personas, el qué dirán, por ejemplo. Se orienta hacia la comparación interpersonal, a las posibilidades de sentirse aprobado, ¿no? Se asocia a un pobre bienestar también. No importa si se siente bien o no, la cosa es que los otros lo aprueben, ¿no? Se orienta a factores externos como el sueldo, las calificaciones, los premios, las obligaciones y la aprobación. Casi todas las actividades que consideramos trabajo reciben premios extrínsecos. Muy bien, pero también hay motivación intrínseca. El placer deriva de la realización de la actividad en sí misma, sin la necesidad de que exista recompensas o controles externos, solo por el hecho de realizar algo que nos trae satisfacción, no como un medio. Las metas se vinculan con la satisfacción de necesidades psicológicas básicas que contribuyen al bienestar psicológico y la adecuada adaptación. Las metas se dividen en 4: crecimiento personal, afiliación, salud y contribución a la comunidad. Entonces, el crecimiento personal también es importante, ¿no? Parte de allí. Luego, la afiliación del colectivo, la salud y la contribución a la comunidad, ¿no? Se produce cuando actuamos sin esperar premios externos evidentes. Solamente sería una especie de una acción que es incondicional. Simplemente disfrutamos de una actividad o la consideramos una oportunidad para explorar, aprender y realizar nuestros potenciales. Entonces, lo que nos trae esta teoría es que la idea es que nosotros arribemos a una motivación intrínseca, ¿no? La extrínseca tampoco no está mal, pero digamos que no debe ser solo lo que nos defina, sino también la motivación intrínseca, ¿no? Pero ya sabemos que es todo un proceso. Vamos a otra teoría que es del señor David McClelland. Muy bien, la motivación según David McClelland. Este señor nos dice que estamos hablando de necesidades que son psicosociales. Él no se detiene en las necesidades fisiológicas como si observábamos en Maslow. Él parte de unas necesidades que son más psicosociales. ¿Cuáles son sus características más resaltantes? Al igual que Freud, que es el padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud, considera que los motivos son inconscientes, parte de lo inconsciente, ¿no? Propuso la medición de las motivaciones inconscientes mediante pruebas proyectivas, mitos o relatos. Interesante también, entonces. Entonces, las motivaciones, ¿no? Se pueden medir en base a pruebas proyectivas, los mitos o los relatos que de repente puedan también tener las personas. Estudia las dimensiones que dinamizan la personalidad a través de 3 sistemas fundamentales de motivos: el logro, el éxito y el poder, ¿no? Impacto y afiliación. Y también la cuestión de la intimidad. Entonces, ¿cuáles son estos 3 sistemas fundamentales? El logro,
el éxito al poder, impacto y a la aplicación y la intimidad. Vamos a ver entonces cuáles son estos aspectos más adelante. Se interesa por la diferencia entre las personas a partir de los 3 sistemas de motivos fundamentales. Entonces, las personas somos diferentes en función de estos 3 sistemas. O bien, algunos buscarán el logro, el éxito, otros buscarán el poder, el impactar en las personas, y otros el pertenecer a un grupo, ¿no? Tener intimidad, ¿no? Un apego hacia un grupo. Estos 3 tipos de sistemas emocionales no son excluyentes, más bien se pueden complementar. Tiene la convicción de que mediante programas audaces se puede cambiar la motivación humana que ha tenido impacto en el mundo empresarial, la industria y la terapia. Entonces, él estaba convencido de que mediante programas audaces, o sea, programas que son más dinámicos, se puede cambiar la motivación humana que ha tenido un impacto, al menos se ha visto más en el rubro empresarial, en la industria y en las terapias también. Muestra una preocupación por aplicar su teoría para lograr el bienestar de la sociedad, ¿no? Tiene esa preocupación el señor David McClelland porque se aplique, ¿no? Esa teoría para lograr el bienestar de la sociedad. ¿Cuáles son estas necesidades sociales según McClelland? La necesidad de logro dice que todas las personas buscamos siempre tener un logro, o sea, tener un éxito. Se imponen metas elevadas y realizar tareas con alto nivel de exigencia, ¿no? Por eso que las personas realizan estas tareas y se autoexigen bastante. Buscan apoyarse en expertos, acepta responsabilidades también. Se propone retos a sí mismo. Ya no lo ve como problemas, sino lo ve como retos, ¿no? No se conforma con un resultado bueno, siempre busca otro mejor, ¿no? Entonces, de repente hay un resultado que sí está bien, pero él quiere lo excelente, ¿no? Quiere algo mejor. Se ejercita hasta dominar la actividad que realiza y busca sentirse competente, productivo, competente, ¿no? Entonces ahí se da la competencia también. Son persistentes e innovadores y buscan la originalidad, ¿cierto? Porque buscan el éxito para que los demás vean, ¿no? Cómo son personas competentes, eficientes y persisten hasta lograr ese objetivo. Buscan información sobre su rendimiento, a ver cómo estoy avanzando, ¿no? De repente estoy progresando o quizás estoy retrocediendo, vamos a ver entonces cómo está mi avance, ¿no? Siempre está en una evaluación también continua. Otra necesidad es el poder. Sí, hay personas que buscan influir en los demás, se interesa por influenciar a otro ser humano o a un grupo también. Les gusta que predominen sus ideas. Buscan alcanzar sus propios fines mediante el control de otras personas. Bueno, esto puede ser a veces un poco no muy adecuado porque siempre buscarán tener el control, ¿no? Sobre las mentes de otras personas, sobre las conductas de otras personas. Buscan manipular su nivel o estatus desde la posición que ocupan. Buscan siempre tener un estatus, ¿no? De relevancia, de dominación. Suelen ser competitivos y agresivos, pero controlados por sus valores. Lo bueno es que también ahí se señala lo que es la parte de los valores, ¿no? Y eso ya le da un matiz ya un poco más positivo. Se orienta a profesiones que son influyentes, claro, ¿no? Entonces, profesiones donde se va a dar lo que es el poder, por ejemplo. Tendencia a buscar símbolos de poder o de posiciones de prestigio también. A buscar símbolos de poder, ¿no? De repente crear algo, algunos logotipos que den poder a algo, ¿no? Quizás a una empresa, a una fábrica, a una idea, ¿no? O posiciones también de prestigio, ¿no? Siempre buscan la posición mucho más jerárquica. Por otro lado, la afiliación es otra necesidad que según McClelland también está presente en algunas personas. Necesidad de formar parte de un grupo y desarrollar vínculos afectivos de amistad recíproca. Entonces, siempre el ser humano buscará pertenecer y buscar vínculos afectivos dentro de ese grupo. Busca ser querido, dar y recibir afecto, le gusta ayudar a los demás, ahí se habla de la solidaridad, por ejemplo. Busca buenas relaciones sociales, evita el conflicto. No le gusta mucho el hecho de polemizar, estar en situaciones conflictivas. Valora sentirse bien sin hacer daño a nadie, aunque se inhiba de comportamientos como el de poder o logro, ¿no? No importa, ¿no? La cosa es que me sienta bien, no hago daño a nadie,
y aunque no haya, pues de repente, esa necesidad de poder o de logro. En la realización de tareas prefiere a los amigos antes que a los expertos, donde se sienta más cómodo. Y esa comodidad se encuentra en la confianza con los amigos, ¿no? Interesante. Muy bien, McClellan entonces señala que existe logro, poder y afiliación en estos aspectos, ¿no? Que el ser humano se rige en función de uno de estos necesidades, ¿no? De una de estas necesidades. Muy bien, ahí tenemos entonces la bibliografía, jovencitos, para poder revisarla, para poder complementar mucho más, seguir investigando. Tenemos aquí a Nicolás DiCaprio, Teoría de la Personalidad, del 96. También tenemos Estudios de la Motivación Humana, del señor David McClelland, del 74. Y del 2010, Teorías de la Personalidad, de Schultz y Schultz. Es un buen libro que nos habla pues, de muchos enfoques y teorías de la personalidad. Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a dejar nuestra clase el día de hoy y vamos a regresar después con el desarrollo de las preguntas dirigidas. ¿Ya, jovencitos? Entonces después nos vamos a encontrar. Nos vemos, jovencitos. Nos vemos.